Vamos a resolver el examen de 2019 de junio, coincidentes, opción A, pregunta 3, que me dicen: dos partículas iguales de carga Q igual a menos 3 nanocoulombios se encuentran fijas en los puntos 0,3 y 0,3 metros del plano XY. En el apartado A me piden determinar el campo eléctrico creado por ambas cargas en el punto 4,0 y en el apartado B, si se deja una partícula en reposo de carga Q igual a 2 nanocoulombios y masa 10 gramos en el punto 4,0, ¿cuál será su velocidad cuando pase por el origen de coordenadas? Como dato me dan la constante de la ley de Coulomb, K igual a 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado partido coulombio cuadrado. La situación que tenemos es esta, la que se representa en el diagrama, sabiendo que la carga 1 va a ser igual a la carga 2, que son menos 3 nanocoulombios, es decir, menos 3 por 10 a la menos 9 coulombios. Vamos a aplicar el principio de superposición en el punto 4,0. Vamos a llamar al punto 4,0 el punto P. Y lo que vamos a calcular es el campo eléctrico generado por ambas cargas en el punto P, que será la suma de los vectores del campo eléctrico generado por cada una de las cargas. Para calcular el campo eléctrico podemos utilizar o vectores unitarios o trigonometría. Yo voy a empezar la primera opción, que van a ser vectores unitarios. Para ello voy a aplicar la fórmula del campo eléctrico, sabiendo que U sub R es el vector unitario, que es lo mismo que el vector R dividido entre su propio módulo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular los vectores que van desde cada una de las cargas al punto P. R1 será el vector que va desde la carga 1 hasta el punto P. Ahí tenemos R1. Y el vector R1 será hasta dónde llega menos de dónde parte, es decir, las coordenadas del punto P menos las coordenadas de la posición de Q1, es decir, 4i menos 3j. Para el vector R2, también lo dibujamos, es el vector que va desde la posición de la carga 2 hasta el punto P. Este vector de aquí, que será R2. Y R2 serán las coordenadas del punto P menos las coordenadas de la carga 2. En este caso tenemos que queda 4i más 3j. La distancia R va a ser igual, por simetría, para la carga 1 que para la carga 2. La distancia desde la carga hasta el punto P, R va a ser igual a la distancia o al módulo de R1 y va a ser igual al módulo de R2, que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Dado que los dos tienen las mismas componentes, solo que uno es positivo y otro negativos, pero al elevarlo al cuadrado me da igual, eso me queda la raíz de 25, que, dado que estamos en sistema internacional, son 5 metros. Ahora ya podemos aplicar la fórmula que hemos puesto antes y vamos a calcular primero el campo creado por la carga 1 y luego el campo creado por la carga 2. Esta será la fórmula que, sustituyendo, tendremos, si calculo el campo 2, para calcular el campo total lo que voy a hacer es sumar ambos campos. Voy a sacar factor común la K, 9 por 10 a la 9, la carga también tiene el mismo valor en los dos, la saco factor común, y la distancia también es común a los dos. El 5 que divide al vector unitario de cada uno de ellos también lo saco factor común, y lo multiplico por el vector R de cada uno de ellos. Puedo observar que la parte J por simetría se me va a ir y lo que me queda es el campo total en el punto P con un valor de menos 1,728 multiplicado por el vector unitario I y unidades newtons por coulombio. Voy a hacer ahora la segunda opción, que es resolver este apartado por trigonometría. Lo primero que tenemos que hacer es calcular el módulo del campo creado por cada uno de ellos utilizando la fórmula del módulo del campo. Las distancias las he calculado antes, sabía que R era el módulo de R1, que era igual al módulo de R2, que eran 5 metros. Por simetría también sabemos que la componente de la carga 1 en X o del campo 1 en X en módulo va a ser igual a la componente de la carga 2 en X y la componente 1 en Y va a ser igual en módulo a la componente 2 en Y. ¿Por qué sé esto? Si me fijo en esta fórmula de aquí, las distancias van a ser iguales para la carga 1 y para la carga 2, es lo que hemos escrito aquí. Las cargas ambas tienen el mismo valor y la constante K vale lo mismo. Además, por simetría, sabemos que el ángulo que forman cada uno de ellos son iguales. Por lo tanto, por simetría sabemos que cada una de las componentes son iguales. Si dibujamos esas componentes, sabemos que, dado que la carga es negativa, cada una de ellas vale menos 3 nanocoulombios, el campo creado por esas cargas va a entrar dentro de la carga. Es decir, el campo 1
va a ir hacia la carga 1 y el campo 2 va a entrar en la carga 2. Por lo tanto, si dibujamos sus componentes en X y en Y, vamos a tener la componente del vector 2 en X, la componente 2 en Y, la componente del vector 1 en X y la componente del vector 1 en Y. Si nos fijamos en lo que hemos escrito aquí, vemos que las componentes en X tienen la misma dirección y sentido. Sin embargo, las componentes en Y tienen la misma dirección pero sentidos opuestos. Cuando usemos la superposición, al sumar las componentes en Y, me va a dar que el campo en el eje Y va a ser 0 newtons por coulombio. En el eje X tendré que hacer la proyección del campo en cada uno de los ejes. Para calcular el módulo del campo voy a utilizar la fórmula que he puesto antes, esta de aquí, y la componente en X tendrá que ver con el ángulo que forman. Hemos dibujado antes el ángulo alfa, yo voy a utilizar el ángulo que forma el campo con el eje X, voy a llamarlo beta. Para calcular la componente en X voy a utilizar el coseno de beta. Sé que el coseno de beta, el coseno de un ángulo, va a ser igual al cateto contiguo, que en este caso son 4, dividido entre la hipotenusa, que es la distancia, 5. El ángulo beta va a ser igual para la carga 1 que para la carga 2, por lo tanto, sé que la componente en X, voy a tener que la componente en X total va a ser la componente 1 en X más la componente 2 en X, pero todo con signo negativo porque va hacia atrás en el eje X. Eso me va a dar, si sustituyo, obtengo menos 2 veces la constante K por la carga dividido entre la distancia al cuadrado por el coseno de beta, que era 4/5. Y eso me da el mismo valor que tenía antes, 1,728, como estaba, lo recordamos, en el eje X. Puedo poner ya el campo total como vector, que solo va a tener componente en X, 1,728, lo multiplico por el vector unitario Y, newtons por coulombio, ya que en el eje Y era 0. Vamos a pasar ahora al apartado B. En el apartado B me pedían que si se deja una partícula en reposo de carga Q igual a 2 nanocoulombios y masa 10 gramos en el punto 4,0, ¿cuál será su velocidad cuando pase por el origen de coordenadas? La velocidad sabemos que está asociada a la energía cinética, y dado que el campo eléctrico es conservativo, podemos aplicar el principio de la conservación de la energía mecánica. Ese principio me va a decir que la energía mecánica va a permanecer constante. Queremos saber cuál es la velocidad que tendremos al final. Por lo tanto, sabemos que el incremento o menos el incremento de la energía cinética va a ser igual al incremento de la energía potencial. Es decir, todo lo que aumente la energía potencial es lo que disminuye la energía cinética y todo lo que aumenta la energía cinética es lo que disminuye la energía potencial. Sabemos que el incremento de la energía potencial va a ser igual Q por el incremento del potencial. Es decir, Q multiplicado por el potencial al final, que es en el origen de coordenada, vamos a llamarlo 0, menos el potencial en el inicio, es decir, el potencial en el punto P. El potencial, tanto en el origen de coordenadas como en el punto P, lo vamos a hallar utilizando superposición. Y recordando que el potencial es igual a un escalar, cuya fórmula es K por la carga, dividido entre la distancia. De esta manera tenemos que el potencial en el punto P es igual al potencial creado por la carga 1 en el punto P, más el potencial creado por la carga 2 en el punto P. Sabemos del apartado anterior la distancia, por lo tanto no tenemos ningún problema y tendremos que esto será la constante por la carga 1 dividida entre la distancia 1 más la constante por la carga 2 dividida entre la distancia 2. Sabemos que la K es igual para los dos, las dos cargas son iguales y que las distancias por simetría también eran las dos iguales. Por lo tanto, vamos a tener dos veces la constante por la carga dividido entre la distancia. Es decir, 2 por 9 por 10 elevado a 9 por menos 3 por 10 elevado a menos 9 dividido entre 5. De esta manera obtengo que el potencial en el punto P es igual a menos 10,8 voltios. Vamos ahora al potencial en el origen de coordenadas y aplicamos lo mismo que hemos hecho antes. Esto va a ser igual al potencial de la carga 1 en el origen de coordenadas más el potencial de la carga 2 en el origen de coordenadas. Es decir, dado que las cargas son iguales, vamos a aplicar lo mismo, dos veces la carga
la constante por la carga dividida entre la distancia, pero esta vez la distancia ya no son 5, sino que van a ser 3. Recordamos que las posiciones eran 0, 3 y 0, menos 3. Desde esas posiciones al origen de coordenadas la distancia es 3. Por lo tanto tendremos de esta manera el potencial total en el origen de coordenadas es menos 18 voltios. Por lo tanto, el incremento de la energía potencial, dado que la carga que vamos a situar ahí es de 2 nanocoulombios, el incremento de la energía potencial me queda entonces, de esta manera, el incremento de la energía cinética, dado que parte del reposo, va a ser la energía cinética final menos la energía cinética inicial, pero como ya hemos dicho, parte del reposo, así que la energía cinética inicial es 0. Nos va a quedar entonces 1/2 de la masa por la velocidad final elevado al cuadrado. De esta manera, la velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces el incremento de la energía cinética partido por la masa. Eso es la raíz cuadrada de 2 por, nos fijamos ahora que el incremento de la energía cinética era igual a menos el incremento de la energía potencial, por lo tanto este menos de aquí le tenemos que quitar. Así que nos va a quedar 2 por 1,44 por 10 elevado a 8 y dividido entre la masa. La masa eran 10 gramos, es decir, pasado a kilos, 10 por 10 elevado a menos 3. Y eso me queda una velocidad final de 1,7 por 10 elevado a menos 3 metros por segundo. Y con esto tenemos hecho el ejercicio.